Con Natalia Sleiman, quien es especialista en constelaciones familiares. Vamos a estar conversando. Ahí está Natalia, se unió a través de Nacer, que es su instituto. Ahí le voy a dar cabida, le voy a dar entrada a Natalia. Encontrarnos en este espacio. Hace bastante tiempo que no compartimos un vivo juntas Acá y nos estamos. tenemos mucha admiración y cariño, así que es un placer volver a conversar a través de este espacio. Natalia, buenas noches, bienvenida, bienvenidos a todos. Sé que hay mucha gente que está esperando este espacio con ansias y ganas y alegría. Así que Muchas gracias, gracias. Natalia, por este encuentro. Gracias, Delfina, muchas gracias. Y la verdad, bueno, muy contenta. Ya el tema, la propuesta, el momento ya nos pone felices, digamos. Así que gracias. Y bueno, me uní desde Nacer University, no me di cuenta porque tengo los dos Instagram en el celu. Así que bueno, vamos por Nacer. Sí, yo te había arrobado desde esta cuenta, ¿no? Te esperaba desde esta Ah, cuenta. bárbaro, bárbaro. Genial. Bueno, Bueno, ahí se ve el y se tema que nos escucha. convoca hoy es psicogenealogía y su aporte al bienestar, a nuestro bienestar en la vida contemporánea, una conversación o un diálogo entre la biodecodificación y las constelaciones familiares y en definitiva entonces es desde la mirada sistémica que qué aporte, qué bienestar, por qué es necesario, qué nos convoca, por qué empezar a mirar hacia atrás, las raíces del árbol, la pertenencia al sistema. ¿Qué tenés vos para aportar desde acá? em, Bueno, cada día es un nuevo descubrimiento al respecto. Em, Básicamente porque la sanación individual de algún síntoma, sea físico o sea emocional, em, realmente se materializa cuando se lo aborda sistémicamente. Hay diferentes estudios y desde las constelaciones, y puedo contar un poquito, Delfina, bueno, proponía esto de psicogenealogía, que fue todo un descubrimiento y una filosofía y un gran aporte a la humanidad de Anne Schutzenberger. Y ella, bueno, a raíz de 50 años de experiencia en la psicología clínica, descubre ciertos patrones, descubre, los informa, los estudia, patrones que tienen que ver con las repeticiones en el sistema familiar, y es de absoluta coincidencia con todo lo que descubre Bert Hellinger desde la fenomenología. Entonces, Anne, a partir de esa observación desde la clínica, de visitar cárceles, de visitar hospitales, de visitar y de atender muchas personas que salían de la guerra y pasaban por ese tipo de traumas, llegó a conclusiones muy similares. Y una de las conclusiones, que podríamos llamarlo hasta principio, es que no es posible la sanación individual. Es decir, cuando la persona registra una cierta mejoría por ella misma, la propia lealtad al sistema familiar al poco tiempo hace que, por una cierta culpa que se genera ante la sanación, el síntoma vuelva con mayor fuerza o inclusive pueda ser modificado o pueda transformarse en otro síntoma. Anne, en uno de sus libros, el libro Ay, mis ancestros, ella cuenta un caso, varios casos en realidad. Acá lo tengo. Trabajó mucho, ahí lo tenés, mira, es una maravilla y se lo recomendamos a la gente, pero por favor tienen que leer esta Sí. maravilla de No libro. sé si en este momento se consigue en Tucumán, en Sí, Argentina. Yo lo no, tengo hace un montón de años. lo traje de Alma Lepic, en la editorial Alma Lepic de Ah, ok. Buenos Aires, ahí se lo puede conseguir. Anne trabajó mucho con enfermos psiquiátricos, esa fue su especialidad, digamos. Y ella observaba cómo, cuando se aislaba a una persona que sufría ese síntoma, y lograba una mejoría, cuando se lo restituía al nodo familiar, alguien de la familia luego se enfermaba con la misma Ujú. sintomatología.
Entonces aquí vemos algo que charlamos mucho con Delfina, que es esta cuestión de la culpa, ¿no? Pero es una culpa muy profunda, que está en el 98% de la información que nosotros no vemos, que no somos conscientes, está en nuestro inconsciente. Y esa culpa nos viene por apartarnos de lo que es una ley o de lo que es una costumbre dentro de la conciencia familiar. Muchas veces también dentro de la conciencia colectiva. Entonces, para que una persona pueda y logre trascender una cierta sintomatología difícil, el abordaje es necesario que se realice de manera sistémica. Y ustedes me dirán, bueno, pero yo no conozco, soy adoptado, no conozco a mi papá, no conozco a mi mamá, no importa. Constelaciones, y creo que biodecodificación también está llegando a esos niveles, cuando la persona que trabaja por ella misma desde su responsabilidad y desde su propia fuerza por estar bien, logra tomar contacto y darse cuenta del fractal que se va repitiendo en el tiempo una y otra vez, cuando se va dando cuenta del patrón que se repite una y otra vez, algo sucede internamente que se libera. Hay otra dinámica también muy importante que la podemos ampliar dentro de un ratito, es la importancia de mirar a las víctimas y a los perpetradores de la familia y fusionar eso. Perdón, ¿qué dijiste? Se entrecortó. La importancia de incluir. De incluir y de fusionar las energías en el corazón del perpetrador y de la víctima con todo lo difícil que eso es. Entonces me gustaría, porque creo que quedó como a la mitad el tema de la culpa, si me permitís, hablar un poquito más de esto. La culpa es, como Q. Boltzmann le llama la maldita culpa, ¿no? Dice, hay una buena culpa y hay una maldita culpa. La buena culpa es la que hace crecer las relaciones. Es decir, alguien tiene un gesto bonito conmigo, eso genera un peso, un cierto peso agradable que me lleva a mí a devolver eso, o en igual medida o eso y un poquito más. Y así una relación crece, sintiendo la culpa por lo recibido. No así desde la inocencia, es decir, yo, por ejemplo, recibo algo y es como que ya está, lo recibo. Y ahí se terminó la relación. Hellinger habla mucho de esto, sentimiento de culpa e inocencia al servicio de las relaciones. Pero esta maldita culpa, que la voy a llamar como la llama Tiu, porque así es y así funciona, surge en nuestra alma y en lo profundo de nuestra alma cuando nosotros vamos en contra, entre comillas, a un mandato familiar o a una historia familiar. Por ejemplo, en mi familia las mujeres no tuvieron oportunidad de mostrar sus dones, su talento, su brillo, para no opacar al hombre, suponte. Entonces, ¿qué hace que una mujer joven o que una hija de 20, de 15, una nieta, inhiba o tape sus dones y talentos? Porque tiene el mandato inconsciente que no se dice, que no se repite, no seas mejor que ellos. Eso cuando hay una buena conciencia, pero algo de la niña o algo de la persona, algo de la mujer muere. Eso se llama amor ciego y ahí todos perdemos. Pero hay otra dinámica que está orientada a la vida, que es difícil y que pocos tenemos la valentía y el coraje de enfrentar, que es traicionar el mandato de la familia, elegir ser, elegir brillar, elegir tomar y continuar con el camino de éxito, de brillo, de merecimiento, sin estar saboteándolo. ¿Y por qué digo sin estar saboteándolo? O del llamado personal, ¿no? O del llamado personal. Yo en estos días también estuve hojeando y releyendo un libro que es un tesoro, que es Metagenealogía de Alejandro Jodorowsky. Estoy segura que en este momento no se consigue en Argentina. Y un poco habla lo mismo que dice Bert Hellinger o las constelaciones familiares, ¿no? O sea, esta dinámica, o él creo que le llama entre lo creativo y lo repetitivo, o entre lo universal y lo individual, ¿no? Entonces ir más allá del destino familiar, ir hacia lo creativo, hacia lo distinto. De pronto, no sé, si vengo de una familia de escribanos y mi llamado es a la música, poder como no repetir ese destino familiar
y poder dirigirme hacia ahí, ¿no? Y la culpa que genera o la dificultad que genera eso que además es como que te lo tira para atrás a la persona, ¿no? Eso de Jala seguir mucho, sí. bajo este destino familiar que es una familia, ¿no? Sea una familia biológica o sea una familia adoptiva. Se genera este sistema de pertenencia, como vos bien decís. Y qué Sí. difícil es a veces para las personas poder hacer ese paso, ¿no? Que genera el hacer algo diferente, y para los que quedan de este lado también poder mirar con respeto, con amor, con aceptación al destino, a que la persona vaya en pos de ese destino distinto Sí. del que plantea el destino familiar. ¿Cuántas grietas, cuánta desunión, cuánta pelea genera? Por eso me parece importante traerlo al tema de la incomodidad del final que eso genera. Porque si no estuviera esa incomodidad, si no estuviera esa culpa, la culpa está casada con el castigo. Cuando la persona siente culpa, aunque no se dé cuenta y no esté consciente de eso, va a buscar una sentencia. Hay un cierto Sí. alivio. Hay personas que se enferman, y esto yo lo he probado muchas veces en sucesivas constelaciones, inclusive probando ejemplificar este tema, ¿no? O sea, facilitando constelaciones para mostrar cómo actúa la conciencia de grupo. Se nota, y los vemos desde esta fenomenología, cómo a pesar del dolor la persona siente alivio cuando vuelve a esa pertenencia estrecha, ¿no? Y cómo una persona puede enfermarse o renunciar a su éxito y sentir a pesar del dolor un alivio, pero eso es una pertenencia estrecha. Lo que Hellinger también nos muestra, y bueno, todas las líneas espirituales del mundo lo dicen, lástima que la doctrina lo distorsiona tanto, ¿no? Pero ¿qué es lo que dice la espiritualidad del mundo? Al nivel del espíritu, todos pertenecemos. A ese nivel no hay, como dice Joan Garriga, no hay justos ni pecadores, ¿no? No hay malos ni buenos. Es decir, todos estamos mirados de la misma manera. Y hay un documental que lo estuve viendo hace un momentito, que lo cita Anne en uno de sus libros, Anne Schutzenberger. Ella cita un caso, porque visitaba muchas cárceles, el caso de un joven delincuente que era muy violento. Tenía 19 años, la madre lo había abandonado, el padre también, o sea, el padre dejó embarazada a la madre y se fue del país. El niño tenía epilepsia y tenía graves problemas renales. Lo internaron en un Ajá. hospital de Estados Unidos con era muy caro, no lo podía sostener la madre. Entonces ella sabía que si ella lo sacaba del hospital, el niño moría. Cuestión de que este hijo delincuente no conocía la historia y tenía un odio terrible hacia esa mamá y hacia ese papá que lo habían abandonado. Por empatía, por transferencia, por buena onda con su terapeuta, escuchó al terapeuta, este joven, y asintió a ir a buscar a su madre y preguntarle lo que realmente había pasado. Cuando este joven escuchó la historia, que su madre realmente lo había salvado para salvarle la vida, eso produjo que este joven no vuelva a reincidir en esa delincuencia y en esa violencia, y se propuso a partir de esa actualización a vivir y a disfrutar a su madre por todo el tiempo que no la había disfrutado. Entonces, cómo conocer y cómo darnos cuenta de que hasta los peores hechos del final están movidos por el amor. Y cuando la persona toca esa información, algo en el alma se alivia. Entonces, ¿cómo no distribuir esta información? ¿Cómo no servirla al mundo? Si hasta yo misma, con la edad que tengo, 46 años, y con el camino transitado, aún sigo trabajando heridas que duelen, ¿no? Entonces alguien viene y te toca ese botón que no te tiene que tocar, bueno, ahí lo toca. Y siempre vamos un poquito más profundo. Y digo, estos recursos, ¿no? Esta cuestión de decirse a uno mismo, mira, esto es tuyo, pero también lo pasaron muchos detrás. Entonces, al sanarlo también lo sanan esos que están detrás. Y se requiere fuerza. Eso es, o sea, no es tan fácil. Es incómodo,
da miedo, es incierto, porque lo que nosotros conocemos es la historia, lo que nosotros conocemos es lo que fue funcionando normalmente, entre comillas, en la familia. Y nuestros padres y la gente cercana, cuando nosotros nos vamos, y así le llama Anne en sus libros, cruzar la línea, le llama esto, de traicionar la conciencia de grupo, ¿no? Cuando nosotros cruzamos la Claro. línea, obviamente que miramos a los que están detrás, obviamente que miramos a mamá, a papá, a nuestros ancestros, a los tíos, a los hermanos, y generalmente están muertos de miedo, pero ese miedo es el miedo acumulado en ellos de no haber podido ellos trascender esa línea. Pero es duro también para el que está del otro lado. Entonces, en ese punto, en ese momento es donde es muy importante eh, entregar el corazón y la mente a este campo espiritual, sabiendo, como dice Hellinger, que la decisión correcta es correcta para todos, aunque lo primero sea caótico, aunque lo primero que aparezca siempre sea el caos, lógico, porque estamos traicionando ese sistema, ¿no? Y la salud se vive como traición muchas veces. Que algunas personas ahí te preguntaron acerca de salud y síntomas. Es importante esto. Yo constelé, y con esto me gustaría luego escuchar tu mirada, una vez, de la que recuerdo, ¿no? Constelamos un tema de artrosis, y la persona había logrado tomar contacto con su mamá, que era el vínculo que mostraba la constelación, que estaba muy separado, que estaba muy distanciado. Entonces un pequeño movimiento de esa mujer había logrado que la enfermedad cayera al suelo, es decir, se debilitara. Sin embargo, en un momento me miró y me dijo, pero yo no estoy lista para perdonar a mi mamá. ¿Y sabes qué sucedió en ese momento? Un participante de la constelación se levantó, porque son constelaciones de campo, ¿no? Se levantó y me dijo, yo represento otra enfermedad. Entonces la enfermedad que tenía se había caído al piso con ese primer movimiento, pero ante la negación, ante la decisión de no pasar a esa intención, porque quizás no lo podemos lograr de una, ¿no? Pero abrir el corazón a intencionar una reconciliación hace mucho. Eso produjo que otra enfermedad se levantara. Entonces, bueno, la miré y le dije, esto es lo que está pasando. Entonces solamente me deja humildemente mostrarte lo que está sucediendo. Y así nos sucede. Esas son las lealtades, porque si yo no puedo amar a papá, a mamá, a mi familia, no desde un amor emocional, Delfino, no, sino desde amarlos tal y como son, es respetar la existencia de ellos como son. Si un alma no logra eso, si yo no logro eso con mi familia, lo mismo mi alma va a buscar estar a su lado, entonces va a imitar lo que rechaza. Con Entonces una nos va a enfermedad, por amar ejemplo. por una enfermedad, haciéndose estafar cuando el padre fue estafador o fue estafado, con un accidente, con algo que se llama compensación. Y alguien preguntó en esas preguntas tan interesantes que te han dejado, y en ese momento yo dije, esto es bonito que lo compartamos. La conciencia de la familia, la conciencia, imagínense que es como una nube de información, ¿sí? La veamos así, la imaginemos así. Entonces, Como Anne si nos la nube cuenta de datos. cómo una base, como La nube sí, de una nube datos, de, la nube de Google. eh, una nube de datos. Y Hellinger le llamó conciencia arcaica también si se remonta al origen de la humanidad. Entonces vamos a encontrarla como conciencia arcaica, vamos a tomarla y verla también como conciencia familiar. Esa conciencia es un cuerpo que necesita y brega por estar amalgamado. Por eso cuando alguien es excluido, inmediatamente genera un mecanismo de compensación que cubre ese espacio. Por eso hay una película que me encanta y es muy probable que la hayas visto, si no se la recomendamos a la gente, se llama Encanto. En esa película, es de Disney, es nuevita, la podés ver, es muy bonito cómo sucede la reconciliación, ¿no? Y sucede así, es decir, eso más oscuro, lo que más rechazamos de la familia, lo que más rechazamos de nosotros mismos,
en nuestra intimidad, abrazarlo. No es necesario ir a dar un abrazo físico, ni hacer un llamado telefónico, ni presentarse físicamente, porque el movimiento debe ser hecho en el corazón. Pero ¿qué es lo que hace que los niños se enfermen? El amor de los niños. No hay nada más lleno de amor que un niño. Entonces, el niño dice, yo en tu lugar, mamá, y de pronto ocupa el lugar de la mamá, en eso que la madre misma no pudo ver, no pudo reconocer, no pudo asumir o no quiere hacerlo. Entonces el niño dice, yo lo veo por vos, mamá, yo lo pago por vos, mamá, y con el papá lo mismo. Y lo que sucede aquí es que crecemos y seguimos en esas dinámicas sin darnos cuenta de que podemos desprendernos, sí requiere fuerza, pero también hay algo cierto que lo dijiste vos, eso es muy cierto. Cuando la persona sigue el llamado de su corazón, en lugar de trabajar para dejar de ser leal, en lugar de trabajar para eso, al trabajar al servicio de su propio llamado, eso permite que las lealtades pierdan peso, porque aumenta muchísimo la vibración energética de la persona. Y ahí es donde aparecen estas constelaciones cuánticas, ¿no? Donde se trabaja sobre la potencia de responsabilidad del ser humano. Entonces es como decirte, hay un camino que es muy potente, lo tenés a mano y está absolutamente al servicio de la vida, que es escuchar lo que tu corazón necesita hacer en este momento. Por supuesto que, confieso, me pasa a mí, le pasa a la gente, nos pasa comúnmente, que entre querer salvar y escarbar en las lealtades y enfrentarme a la incertidumbre, a los pasos que tengo que dar, a las renuncias que necesito hacer, a lo que necesito traicionar, o sea, entre esto y esto, termino eligiendo mirar las lealtades, porque vivir es más difícil. Es difícil, ¿no? Esto que dices, que propones de seguir el llamado del corazón, pero me parece que también porque por ahí vivimos aturdidos y no podemos como diferenciar, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi verdadero llamado? ¿Hacia dónde va? No sé cuáles son las motivaciones para tomar un camino o el otro. Esto, digamos, es lo que hablabas recién en relación a las enfermedades, cuánto el paradigma biológico, científico de la genética y la herencia genética, ¿no? Entonces hay gente que, qué sé yo, que tiene el padre o la madre diabéticos y espera, bueno, ¿a qué edad me va a aparecer? Como a qué hora llega. La Y soy espero, uno ¿no? de Y es ustedes, mi así. destino, voy hacia ahí. Y así ¿No? soy uno de Entonces, ustedes. en vez de, yo Sí. siempre lo que les digo cuando vienen a consulta, hace unos días me escribió, creo que era un chico jovencito, y me dijo, la diabetes se cura con biodecodificación. Y yo le dije, mirá, por lo menos es válido que te empieces a hacer preguntas. ¿No? O sea, que te hagas preguntas que te abran nuevas posibilidades, que mires el sistema familiar. ¿Cuántas veces he visto yo también en consulta a personas con enfermedades que están en esa lealtad o que están enfermas o que están qué sé yo, con diagnósticos terminales y hace poco murió alguien o murió un ser querido y yo me voy hacia ahí y la vida no tiene sentido sin él? O yo al igual que mi madre quedo viuda, o yo al igual qué sé yo, que mis padres no tengo casa o no tengo éxito económico, ¿no? Entonces, ¿cuánto de eso damos por sentado y naturalizado? Y también cuánto coraje, cuánto valor, fuerza o madurez y adultez requiere tomar una decisión individual y decir, qué sé yo no quiero ser escribano como mis padres, o yo no quiero ser maestra como quería mi madre, o yo no quiero este negocio porque no me hace feliz, o yo no quiero, qué sé yo, esta identidad sexual o este formato de familia y quiero, no sé, vivir solo, o, bueno, digamos, todas las múltiples posibilidades que la vida abre. Eh, y creo Sí. que en el fondo, si nos vamos como, si somos como muy, dejamos de lado la efervescencia de las peleas, de las luchas del ego, etcétera, nos quedamos en el fondo con que lo que yo quiero para el resto de mi familia es que sean felices,
¿no? Y bueno, y me hubiera gustado, qué sé yo, que tenga la escribanía y siga con la escribanía, o que, qué sé yo, siga con esta forma de hacer las cosas, pero en el fondo, si mi hijo o mi hija es feliz y mi hermano es feliz, está bien para mí. Y cuando no lo es, también como tomar un paso de humildad, hacerse un paso hacia atrás y decir, respeto tus elecciones, respeto tu destino, respeto tus posibilidades y respeto tus dificultades. Y yo no lo puedo hacer por vos, ¿no? Una renuncia me parece que también es. Se trata totalmente, yo recuerdo una constelación en donde trabajé un tema muy duro para mí, que es la enfermedad de un miembro de la familia, y observaba que él estaba en su serena posición en esa enfermedad. Y que en realidad inicié trabajando un síntoma en mi organismo. Y el síntoma mostraba que yo miraba mucho el destino de esa persona, pasando por una enfermedad difícil. Y solamente cuando logré reverenciar ese destino, es decir, aceptarlo, honrarlo tal y como lo estaba eligiendo, ahí el síntoma se fue al piso, perdió fuerza y tuve mucha capacidad de ir hacia la vida, ¿no? Pero eso también es una lealtad, el querer salvar. Y esa frase, ¿no? Renuncio a querer salvarlos, renuncio a pretender que su destino sea diferente al que es. Acepto y tomo y honro el destino que les ha tocado. Y gracias por haberlo hecho por mí, porque ustedes asumieron una carga que a mí no me toca. Entonces eso también es de mucho valor, porque de pronto esa persona por ese amor ciego asume algo que a mí no me toca, o yo puedo aprender de esa carga también, ¿no? Es decir, en un momento trabajamos con una persona, un emprendedor, mira este caso qué interesante, un emprendedor que no quería crecer, o sea, le costaba crecer, se saboteaba los proyectos, y lo que surgió en la constelación es que la sociedad a la que pertenecían sus padres, junto con los hermanos, no había ido bien, y que esos hermanos estafaron al padre. Entonces se veía como el emprendedor estaba leal al dolor de ese papá estafado, y también con un miedo a ser estafado y a estafar. Eso estaba dentro del emprendedor, es decir, tomar a los tíos en el corazón y tomar al padre también. Es decir, tenía miedo de estafar y de ser estafado. Entonces, en ese momento el movimiento fue: aprendo de lo sucedido y ese no es mi destino. ¿Cómo fue, Nati? Se entrecortó un poquito. Aprendo de mi destino, aprendo de esa información y ese no es mi destino. O aprendo de sus destinos y ese no es mi camino. Renuncio a perseguir, renuncio a ser perseguido. Es decir, por amor hacemos muchas cosas y las lealtades se muestran en todas partes, especialmente en el tema dinero también. Sí. Con respecto al tema dinero, tengo ahí una novedad. Dentro de un par de semanas, no sé bien cuándo, hay una autora, hace unos años encontré un librito fantástico, que es este, Psicogenealogía del éxito y el dinero. Está mojado, escrito, todo. Fue a la playa conmigo, bueno, nada. Y hace poco, en diciembre creo, le escribí, la contacté a la autora porque encontré que habla perfecto español y la contacté y le dije que bueno, que quería hacerle una entrevista, que si estaba de acuerdo, qué sé yo, un vivo de Instagram y me dijo que sí, estuvo muy agradecida, solo que no tiene cuenta de Instagram y me dijo que se la iba a crear. Bueno, en el medio yo me fui a vacaciones, ella también, así que nada, estoy esperando que ella me dé fecha y lo desarrolló con tanta riqueza, con tanta... la verdad que me parece un libro maravilloso, me lo compré para mí, se lo regalé a mucha gente, lo presté, creo que lo tengo subido al feed mío como recomendación de lectura. Y bueno, ¿no? Y ella habla mucho. Por ejemplo, a mí me llega un tema que me llega mucho a consulta, es me siento bloqueado, ¿no? En el avance en la vida. No me puedo recibir, o llego hasta acá,
o algunas veces aparece más concreto, ¿no? Y la persona tiene más claridad o más luz en relación a esto y te dicen, qué sé yo, no quiero tener una casa más grande que mis padres, o qué sé yo, me recibí y soy profesional, pero soy la primera de mi familia y siento desvalorización o me siento incómoda en el trabajo, esto de que se sabotean o se boicotean en el progreso, ¿no? Y eso los mantiene en lealtad con la familia de origen. Y es como si los jalara, como si los tirara de atrás, un cinturón, ¿no? A veces hago con el consultante el ejercicio de sostenerlos con un hilo, lana, como si fuera con una faja y sostenerlos, jalarlos hacia atrás. Y, y cuánta fuerza necesitan o cuánta claridad o cuánto crecimiento también para poder hacer ese paso adelante y decirles a los padres o a la familia de origen, por favor, mírenme con buenos ojos, por favor, alégrense por mí. Totalmente, A sí. veces es Y algún de, hermano, ¿no? Que mm, tuvo algún destino difícil, o los no nacidos, o... Totalmente. Es el no permiso, ¿no? El no darnos el permiso de ir un poco más allá de lo que fue la familia. Y el tema del hermano es una lealtad inmensa. La lealtad entre Sí. hermanos es más poderosa que la lealtad hacia un padre. La solidaridad entre hermanos es más poderosa que la lealtad hacia el propio padre. Entonces, cuando hay un Ajá. hermano que no la está pasando bien, cuando hay un hermano con alguna dificultad o capacidad diferente, acá hay algo muy importante a ver, que lo quiero compartir, que es, si yo renuncio a mi propio éxito, al despliegue de mi vida, por solidaridad, por amor ciego a ese hermano, le agrego una carga más a ese hermano que por sobre la dificultad Sí. que tiene, todavía tiene la carga de que su hermano no va hacia la vida por él. Este concepto o esta dinámica se llama más bien la culpa del sobreviviente. Y es muy difícil. Hay personas que no soportan la culpa del sobreviviente. Y esto se ve Sí. mucho cuando hay gemelos, ¿no? Y uno se desvaneció, el gemelo evanescente, ¿verdad? Es cuando, ¿Qué tema en cuando gemelo ese? La verdad que estoy con ganas no sé, de desarrollarlo más porque lo veo un montón en consulta, Por un supuesto, montón. sí, sí, y sí. Es que, mira, hay diferentes síntomas que trae la persona que te van a decir o te van a dar un indicio que hubo un hermanito. Son personas que siempre para dar un paso necesitan hacerlo de a dos. O sea, es como sola, no, yo sola no puedo, necesito a alguien más. También vi zumbido en el oído, zumbidos en el oído. Em, la, la, Migrañas, no, no tanto, habría que ver, la migraña más bien me manda para otro lado. Cada vez que constelamos la migraña, se va para el lado de los hombres excluidos. Hay muchos hombres, siempre aparecen muchos hombres en el tema de la migraña y aparece mucho enojo de mujeres en el sistema familiar. Aparece mucho enojo. Eso es lo que suele aparecer en las constelaciones cuando trabajamos migraña. Y en cuanto al hermano, hay trabajos bellísimos que se pueden hacer. Hay un autor, Peter Burkin, que él es un terapeuta que se dedica a trabajar con gemelos, ¿no? Con gemelos y mellizos, y trabaja ese tema. Y bueno, nosotros lo estudiamos en la escuela y trabajamos también, uno de los módulos es el de los gemelos, para que las personas puedan, cada uno de nosotros pueda ver el real orden, ¿no? Y eso lo podemos hacer con la constelación de la línea de hermanos. Y ahí va sí. surgiendo la información y cómo te das cuenta, cómo la propia persona se da cuenta, porque acá no es que el facilitador, el terapeuta, Delfino o yo, impostemos alguna información, para nada. Acompañamos a que el propio cliente o consultante se dé cuenta y sabe que es así o sabe que tocó un punto
de certeza cuando siente ese alivio, ¿no? Como que algo, ya lo tengo dentro. Personas, por ejemplo, se da que no pueden dormir solas, que no pueden hacer nada solas, Hoy eh, atendí un caso así. molestias de un lado, molestias de un lado del cuerpo. Pero es impresionante, hay el más del 60% de los embarazos son gemelares. Y, Sí, y es uno, alto, yo lo veo un montón. Hay ciertos tipos de tumores o quistes, sí lo encuentro también en las migrañas y después ciertas características de personalidad. Yo empiezo a decir, che, y el embarazo de tu mamá y sabes algo, y a veces no tienen información o no hay manera de corroborarlo, pero por ejemplo en las regresiones al útero que hago cuando trabajo el proyecto Sentido, hay un cierto momento de la gestación en donde la persona lo ve con claridad, lo siente, o a veces no lo ve, pero te dice, sí, acá me parece que hay alguien o hay algo más. Entonces ahí empezás como a investigar y probar. Y la verdad es que incorporar este gemelo perdido, nosotros en biodecodificación le llamamos el síndrome del gemelo perdido, pero también lo conozco como el gemelo evanescente, a la persona le cambia la vida así, ¿no? Y a veces es como que todo se totalmente, acomoda después de totalmente, trabajar esto. También en las personas que tienen un gemelo vivo o un gemelo que haya muerto años anteriores, ¿no? A lo mejor me vienen a la cabeza ahora algunos que son personas grandes y el hermano murió hace 10 años o murió a sus 20 o murió a sus 15. Y cuán difícil es de salir adelante un duelo así, no se parece a nada. En general los psicólogos ni la psicoterapia tienen herramientas más específicas para acompañar. La verdad que es un tema que tiene mucha más frecuencia de presentación en consultorio de lo que uno esperaría, ¿no? sí, hay Bueno, otro, nos hemos ido un poco del sí, ya eje. nos fuimos, Quería, el año pasado nosotras compartimos un poco algún curso sobre trauma. Quería que un poco desarrolles la idea de trauma en la familia, cuánto impacta que hacia arriba haya habido un trauma, cuánto impacta esto en las generaciones actuales, es necesario trabajarlo o no. Bueno, un poco como que abramos este asunto, ¿te parece? sí, te puedo compartir lo que aprendí de Anne Saint-Just, maestra y formadora en trauma sistémico. Aprendí tanto. Primero que el trauma es una memoria emocional congelada en la persona desde su propia historia y también una memoria emocional congelada en el sistema, en la memoria del sistema familiar. Un trauma sucede cuando en el momento de un determinado hecho la persona no tuvo recursos para poder trascender ese estado emocional. Entonces, ese trauma tiene una característica que se aloja a niveles muy profundos y que la única manera, y esto coincidimos con varios colegas de diferentes escuelas, la única manera de realmente remover un trauma es a través del cuerpo, de un trabajo terapéutico corporal, por ejemplo, bioenergética, por ejemplo, el sistema Milderman, es decir, está alojado, muy, muy enquistado. El trauma también trae un gran aprendizaje a la familia y a la persona. Cada uno de nosotros, por lo menos en nuestra vida, tenemos 10 o 15 traumas a lo largo de nuestra vida, hechos que son traumáticos. Y la misión sistémica del trauma es llevarnos siempre a un siguiente nivel de conciencia, porque para trascender la memoria del trauma es necesario que yo desarrolle recursos potenciados a los que necesité en aquel momento y no los tuve. La sanación del trauma se manifiesta en las constelaciones normalmente cuando aparece un temblor. Y no solemos trabajar, por ejemplo, suponte que venga X, Ana, y me diga, quiero trabajar el trauma. No se encara desde ahí, por lo menos desde constelaciones, sino más bien en lo que le está pasando en la vida, ¿sí? ¿Cuál es lo que quiere resolver o lo que observa que como patrón repetitivo está recurriendo una y otra vez? ¿Cuáles son sus imposibilidades emocionales? Entonces, partiendo de ese fractal,
la constelación muestra un posible trauma. ¿Qué es lo que pide sistémicamente un trauma cuando se devela? Que algo que estuvo separado o lo que se separó vuelva a unirse. Lo que se separó Se vuelva a reintegre. unirse, se reintegre. Hay un corte muy, muy potente, y suele tener, esto de los fractales me apasiona porque inclusive lo podemos ver desde muchos lugares. Anne trabaja mucho con fractales sin nombrarlos como fractales, desde constelaciones también. Vos también trabajas mucho con eso. ¿Y en qué consiste? Es encontrar las repeticiones anteriores, ¿no? Y podemos llegar hasta el 1700, podemos llegar a casos de traumas difíciles como son los que originan, por ejemplo, la esquizofrenia. Tienen asidero, tienen origen desde la cuarta y hemos llegado hasta la 11ª generación atrás. O sea, imposible de detectar, muy poco probable de detectar la información origen, pero cuando la persona está ávida y dispuesta a mirar, el campo entrega esa información. Entonces podemos ir viendo no solamente el trauma más cercano. Por ejemplo, un ejemplo, un niño puede haber vivido como traumática la partida de su madre cada mañana a su trabajo y podría haberse anclado como un trauma y como una soledad en ella ese hecho, ¿no? Pero ese trauma, podríamos decir, le pertenece a esa niña, a esa vida, a este momento. Una constelación muestra que es un fractal, aparte de que le pasó ese trauma en su vida, también tiene un fractal en la mamá, en la abuela, en la bisabuela. Inclusive Anne descubre que los casos de psicosis que ella estudió, en los casos de psicosis estudiados, lo que detectó como sintomatología común en las mujeres, que eran más mujeres que hombres, es un trauma de separación con la madre, ya sea por abandono, ya sea por muerte temprana o por movimiento de amor interrumpido, que fue lo que declaró, lo que encontró Bert Hellinger. Entonces, ¿por dónde se empieza? Por lo que me está pasando en la vida ahora. Y ahí la constelación puede llevarte al trabajo con traumas, para lo que hay que estar especializado. No es cualquier trabajo. Una constelación, como todas las disciplinas, no caen en lo dramático, no. Esto es suave, es sereno, es profundo y necesita verse y dar una contención. Por eso es tan importante conocer, ¿no?, los límites, los alcances, y también saber, Delfina, que si yo no toco el trauma y no lo resuelvo, el bienestar que yo pueda conseguir con uno u otro trabajo dura poco. Y eso lo vi a lo largo de los Sí, 12. o queda latente, ¿no? Puede quedar como Sí, una papa sí. caliente, como le dice Anne Schutzenberger, ¿no? Queda como una papa caliente y pasa de generación en generación, y te pasará mucho a vos, tanto como a mí, que a veces vienen las personas a trabajar y te dicen, bueno, más o menos yo funciono en la vida con esto que me pasa, pero Claro. quiero dejarle a las Sí. generaciones venideras, a mis hijos, una mochila más liviana Totalmente. o un bienestar sistémico, ¿no? Un bienestar en la Sí. psicogenealogía, en la tribu, en la pertenencia. Sí. Ahí se acaba de unir Nilda Avellaneda, que es una grande de la decodificación, de la neurodecodificación laboral. Es un honor que esté la Nilda acá. Gracias por unirte. Gracias. Bueno, la verdad, Nati, que me quedaría horas de horas conversando. No sé ahora para dónde seguir con todos los temas que vamos abriendo. No sé si te gustaría, si se te ocurre alguna manera, qué sé yo, cortita, sencilla. A ver, un poco cuando la gente te dice, bueno, dame tips. Y vos decís, bueno, no sé si te puedo dar tips, tenés que abrir un trabajo profundo, ojalá fuera tan así. Pero a veces hay como algunas pequeñas maneras de trabajar en casa o en lo profundo del corazón con esto de poder salir de las repeticiones o de esas lealtades que de pronto sentimos que ya no queremos seguir sosteniendo. ¿Se te ocurre alguna manera para compartirle a los que están escuchándonos? Sí, se me ocurre, y de acuerdo con vos, ¿no? Esto
de que no es una tarea fácil, pero sí hay pequeñas cositas que podemos, pequeños pasitos que podemos dar y practicarlos en casa. Uno que utilizo mucho, mucho para mí y para personas así como fast, como rápido y como algo con mucha potencia, es imaginar a nuestros padres detrás, a los padres biológicos. Y Sí. si tenemos padres adoptivos, al lado de los biológicos. Entonces, en este momento, por ejemplo, evoco a mi mamá detrás de mi hombro izquierdo, a mi papá detrás de mi hombro derecho, más grandes que yo. Y a la vez yo veo a Delfina de la misma manera. Yo a Delfina no la veo solita, no la veo sola en ese lugar. Yo a ella la veo con su mamá y con su papá y con su familia. Y de esa forma yo puedo verla a ella de igual a igual. Entonces a veces nos cuesta hablar con un compañero para hacerle un pedido o un reclamo o con un jefe, porque se me confunde con esa figura de autoridad, ¿no? Porque lo veo más grande. Entonces este recurso con la pareja, este recurso es fundamental porque es muy práctico y es muy efectivo. A la vez que yo pongo y siento esa presencia detrás y puedo ver lo mismo en el otro, inmediatamente algo pasa que me veo de igual a igual y mi estado emocional se serena y tengo disponibles otros estados de ánimo que me permiten conversar. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es, por ejemplo, pararme en estar de pie, imaginar que detrás está mi familia, los padres, la historia, dejarme sentir lo que siento con esa presencia atrás. Delante imaginar la vida, quizás ponerme delante de un ventanal, delante de un jardín, delante de algo con luz o algo que para cada uno represente la vida y sentir, simplemente El sentir para darnos futuro. cuenta, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en mi presente? Si siento ese jaloncito, si doy unos pasos inclusive atrás, o si, y si realmente estoy jalado y a la vez me atrae lo de adelante, entonces ahí hay frases que yo puedo pronunciar desde el corazón que me pueden liberar, ¿no? Por ejemplo, el pasado me impulsa. Sea lo que fuere que haya sucedido, representa recursos para mí. Dejo en sus manos sus culpas, sus dolores y agradezco lo que ustedes han aprendido de esos dolores y me han legado. Puede que necesite inclusive girarme y mirar ese pasado para poder entregar alguna de estas frases. Lo cierto es que la liberación o dejar de sentir ese jalón sucede solamente cuando todo es incluido. Si quiero salvarlo, si quiero que haya sido distinto, si todavía lloro los dolores de la familia, eso me va a mantener muy leal. Y sentir físicamente la fuerza que necesito para orientarme hacia la vida. Y moverme hacia ahí, hasta como un acto de voluntad, y sentir ese vértigo que se siente cuando uno camina hacia la vida. A Sentirlo para esto, amigarse. sí, a esto se puede agregar algo que a mí me gusta y es imaginar también, ¿no? A padres, madres, ancestros atrás, digamos al frente mío, y decir, por favor, mírenme con buenos ojos, ¿no? Y alégrense por mí cuando a mí me vaya bien en la vida. Y ahí girarse y mirar hacia al futuro. O sea, yo, no sé, si lo hago yo en mi cabeza, me imagino un camino que se abre, un horizonte, un camino ancho que se pierde en el horizonte. Y bueno, y es el futuro que me depara con todas las aventuras que va a ir presentando. Totalmente. Miren con buenos ojos Y mi también para un felicidad. hijo, qué Ujú. fuerte, cuánta fuerza da cuando un padre le puede decir, te miro con buenos ojos. Me alegro de tu destino, me alegro de tus elecciones, me alegro de tu camino. Es fuerte. Es fuerte porque Sí, no hay, Hellinger lo decía mucho esto, Delfina, no hay crecimiento sin traición. A mayor crecimiento, más no traición, hay pero es a crecimiento esa sin traición. traición, me quedo con eso. Sí, así que es, Me quedo con eso bueno, y hace un rato dijiste el castigo, ¿cómo es? la culpa está casada con el Ah, castigo. la culpa está casada con el castigo. Bueno, creo que ha sido un diálogo más que fructífero, dinámico, alegre. Hay un montón de gente conectada.
Me parece que para hoy está bien, porque también a la gente le empieza a salir humo cuando hay demasiada información nueva y a su vez hemos como sobrevolado distintos temas, ¿no? En relación a esto que nos convocaba esta noche, que era el sistema familiar y su aporte a nuestra vida cotidiana. No sé si hay algo más que quieras agregar o dejamos para el En próximo realidad, encuentro. agradecida, siento agradecimiento. La vida es un camino solo, solitario y da miedo, pero cuando cada uno hace su pasito y cada uno logra su meta y un pasito más hacia su camino, todos nos sanamos. Así que con eso me iría, ¿no? Si cada uno se regala a sí mismo algo con mucho amor, no solamente se beneficia a él, sino que nos beneficia a todos. Así que ojalá y construyamos entre todos el contexto que nos haga más fácil el camino. Sí, así es. Bueno, ha sido un honor, ha sido un gusto, una alegría encontrarme con vos en Igualmente, este espacio virtual. Te igualmente. mando un abrazo fuerte y un beso Abrazos, enorme para vos y para abrazos. todos los que estuvieron conectados. Y bueno, vamos a dejar el vivo guardado y será hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias a todos. Chau, Delphi, gracias. Chao, chao.